Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la carrera de Lengua y Literatura, correspondiente a la materia de investigación, tiene el agrado de presentar el siguiente tema: recolección de datos cualitativos. Comencemos. Enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo se guía por temas que son sumamente fundamentales, por lo cual tienen que indagar entre los hechos y la interpretación. También se basa en una lógica y tiene un proceso inductivo, que va desde lo más específico hacia lo más general. Esto nos ayuda a explorar, luego a fundamentar, mediante la utilización de técnicas de recolección de datos como la entrevista, la observación, relatos de vida, entre otros. También se estudia la realidad dependiendo del contexto que se va a utilizar en la metodología de la investigación. Características del enfoque cualitativo según Taylor y Bodgan. Es holística, es decir, que no se reducen a las variables, sino que se relacionan como un todo. El investigador en el enfoque cualitativo aparta las creencias y las perspectivas. La investigación cualitativa es un arte fundamental para la metodología de la investigación, ya que es flexible y sigue lineamientos. Técnicas e instrumentos cualitativos. La investigación cualitativa establece diversas técnicas para un objeto de estudio, por ende se utiliza uno o varios instrumentos fundamentales como lo son encuestas, cuestionarios y lista de cotejo, y esto dependerá del alcance u orientación del trabajo investigativo. Técnica de campo. La técnica de campo es la que nos ayuda a obtener conocimientos e información, teniendo en cuenta diversos métodos que sirven para extraer y sintetizar la información verídica junto con alguna técnica. Entrevista. Es un diálogo que se da entre el entrevistador y el entrevistado, mediante preguntas, ya sean abiertas o cerradas, y que no se salgan del contexto de lo que se quiere preguntar. Es utilizado para todo tipo de proyectos de clase. Depende de la perspectiva del investigador sacar sus propias conclusiones con respecto al tema que ha investigado. Además, será él quien determine la veracidad de la entrevista. A continuación, tipos de entrevista. La entrevista se clasifica en 3 tipos, las cuales son estructurada, semiestructurada y no estructurada. La entrevista estructurada se realiza de acuerdo con una guía o un plan que contiene preguntas de un tema referente, donde el entrevistado responderá cada una de las preguntas formuladas y así tener la información necesaria para un proyecto de clase. Además, se determina el instrumento con el orden correspondiente en el que se harán las preguntas, ya que esto es sumamente importante. Ejemplo: instrucción. De la siguiente pregunta, seleccione la respuesta correcta. El entrevistado deberá seleccionar de las siguientes opciones. ¿Qué estudia la semiótica? Opción A. Estudia los elementos del lenguaje. Opción B. Estudia el significado de los signos en una realidad social. Opción C. Estudia los diferentes aspectos de la palabra en un contexto. El entrevistado deberá seleccionar la respuesta correcta, es decir, la B. Entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada se basa en una guía no tan formal ni rígida. Hay diversas preguntas que son abiertas y otras que son cerradas. Así el entrevistador no tendrá vacíos de la información y pueda profundizar, aclarar dudas que tenga del tema y que no se salga del contexto. Y eso se lo denomina una estrategia mixta. También es importante tener un material de apoyo como son las fotografías, audiovisuales, entre otros. Para formular las preguntas, el entrevistador debe tener un tono distendido y dialogar como si fuera una conversación habitual o de modo natural, con preguntas concretas que puedan ser comprendidas. Ejemplo: ¿sueles faltar a clases? ¿Por qué? No, porque no tengo la necesidad, y si lo hago es por asuntos familiares. Entrevista no estructurada. La entrevista no estructurada, o también conocida como libre, es cuando el entrevistador genera preguntas libres, pero se basa en una guía. Este método es común en ciertas entrevistas, pero tiene un grado de dificultad porque cada persona tendrá su punto de vista y habrá diversas respuestas que serán extensas. Por eso dependerá del tema y la profundidad a la que se quiere llegar en la investigación.
continuación veremos las ventajas de la entrevista según Gill. El encuestador puede comprobar de inmediato discordancias en la información suministrada o controlar la validez de las respuestas. Además, puede ayudar a expresar adecuadamente un pensamiento. Desventajas de la entrevista según Gill. Presenta la ausencia de secretos, es decir, que el entrevistador puede asegurar al entrevistado que va a hacer esta entrevista en anónimo, pero el entrevistado pone en duda y decide parar la entrevista o marcharse de forma que no haya una información concreta que pueda identificarlo, y si lo hay, tiene que borrar toda la información que obtuvo en la entrevista, porque en muchas ocasiones el entrevistador conoce bien sus nombres, su dirección y su correo electrónico, y al final decide ponerlo en la entrevista con sus respectivos datos. Grupos focales. Es una técnica de la entrevista que tiene como objetivo fundamental alcanzar o lograr el descubrimiento de una temática o hecho social que es objeto de investigación desde una perspectiva personal, donde el sujeto investigador interactúa con demás de los miembros, es decir, que hay un moderador de un grupo de individuos. Además, propician la participación dirigida y consciente y el logro de una de las conclusiones, producto de la interacción y elaboración de unos acuerdos entre los participantes, que tiene como dinámica funcional comenzar con la apertura, que el moderador da la bienvenida y que pone reglas de trabajo. La discusión, donde se plantean preguntas específicas para evitar ambigüedades, y finalizar con un cierre, que son las conclusiones. Observación. Es una técnica de recolección de datos sobre un fenómeno social que será investigado y que son registrados de manera sistemática, objetiva y con un grado de confiabilidad, donde el investigador recoge toda la información para comprobar o descartar hipótesis, delimitando así el problema de estudio. Según Anderegg, menciona las siguientes modalidades de la investigación, que las divide según los medios y la participación. Según los medios, observación no estructurada. Esta observación es aplicada de acuerdo con el nivel de investigación exploratorio que encaja con el enfoque cualitativo, que se basa en anotar la información sin necesidad de utilizar medios técnicos, a través de las guías que predeterminan las características o aspectos importantes de lo observado, sin un control riguroso. Observación estructurada o sistemática. La observación estructurada consiste en establecer previamente los aspectos que se van a estudiar sobre el objeto de estudio, que requiere de la utilización de instrumentos como cuestionarios, facilitando un control específico que son aplicados en el nivel de investigación descriptiva cuantitativa. Según la participación, observación no participante. Es la observación tradicional donde el investigador solo es espectador, no se involucra en el medio y es más aplicada por los investigadores porque requiere de menos tiempo para poder ser efectuada. Observación participante o activa. Es aquella donde el observador participa o forma parte del grupo y se desarrolla la observación. El investigador pasa todo el tiempo posible con los individuos que estudia y vive del mismo modo que ellos. Trabajo que sirve a la observación. La lista de comprobación nos sirve para evaluar las actitudes o características del objeto de estudio. Se recomienda realizar un seguimiento del proceso de investigación para que los datos sean confiables. Para elaborar una lista de cotejo se requiere de los siguientes elementos: antecedentes, objetivo de evaluación, criterio, dimensiones, indicadores, escala e instrucciones que serán útiles para la autoevaluación. Y por último, observaciones. Cuestionario. El cuestionario es un instrumento de la técnica de la encuesta que permite la recogida de los datos mediante la formulación de preguntas concretas, claras y precisas. De acuerdo con el objeto investigado, el texto sea factible para la interpretación y el análisis de datos. Entonces, la formulación de preguntas será la base para un cuestionario bien elaborado, tomando en cuenta que es conveniente formular las preguntas en positivo, evitar la enunciación negativa y sobre todo la doble negación, procurar que la pregunta no obligue al encuestado a realizar excesivos esfuerzos de memorización o cálculo.
Es conveniente que exprese una sola idea o referencia que las haga más accesibles y entendedoras. Se ha de evitar las dobles cuestiones y que el contenido de las preguntas debe ser pertinente para los encuestados y estos deben ser competentes para responder. El cuestionario presenta diferentes tipos que son: cuestionario de preguntas cerradas. Un cuestionario consta de preguntas, en este caso se realizan preguntas cerradas, por lo que dichas preguntas son definitorias, donde las posibilidades de respuesta están predeterminadas como las alternativas de sí y no. Se clasifican en dicotómicas, ya que permiten la afirmación o la negación, es decir, que ofrece alternativas de respuestas como sí y no. Preguntas de escala. Se establece una gradación en la respuesta de aceptación o rechazo, de intensidad creciente o decreciente, como lo vemos en el ejemplo. De elección o respuesta múltiple. Permite elegir más de una respuesta. Cuestionario de preguntas abiertas. Las preguntas abiertas no ofrecen la posibilidad de opción a escoger, sino que se posibilita al encuestado responder de acuerdo con su criterio o sentirse libre a la interpretación de diversas respuestas. Técnicas documentales. Las técnicas documentales son aquellas que sirven como herramienta en una investigación, que nos ayuda a recolectar información o datos precisos acerca del tema que se desea estudiar a través de trabajos escritos del investigado. Un ejemplo de las técnicas documentales son las historias de vida. Historia de vida. Esta técnica documental nos ayuda a obtener una información concreta acerca de la persona entrevistada. Es decir, una historia de vida o biografía es una técnica narrativa que consiste en la elaboración de un relato autobiográfico con la finalidad terapéutica o de investigación. Un ejemplo de historia de vida es lo que se muestra a continuación. Ana Jara, 15 años. Me llamo Ana, tengo 15 años. Desde muy pequeña he sufrido de agresión física como verbal, en el colegio y en mi casa. Siempre he sido una niña solitaria. Mis padres son alcohólicos y drogadictos, por lo cual ellos no cuidan muy bien de mí. No tengo hermanos y soy hija única. Por eso me gusta, porque así nadie sufriría como yo. Características de historia de vida. Revela las acciones de un individuo como autor y participante en la vida social mediante la reconstrucción de los acontecimientos que vivió y la transmisión de su experiencia vital. Se narra algo vivido con su origen y desarrollo, con progresiones y regresiones, con contornos sumamente precisos o con sus cifras y significados. Revela las acciones de un individuo como autor humano y participante en la vida social. Mediante entrevistas sucesivas se obtiene el testimonio subjetivo de una persona de los acontecimientos y valoraciones de su propia existencia. Escala de medición. La escala de medición puede definirse como la asignación de números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas. La manera como se asignan esos números determina el tipo de escala de medición. Existe 4 tipos de escala según Stevens, 1958. Escala nominal. La escala nominal presenta las unidades observacionales que se agrupan en clases excluyentes según determinada propiedad, con lo que se define una participación sobre el conjunto de tales unidades. Los números se usan como identificadores o nombres. Escala ordinal. En esta escala se habla de primero, segundo y tercero. La escala ordinal se diferencia a la escala nominal, puesto que ésta no utiliza los números como identificadores, sino que se está presentada por categorías, como se muestra en el siguiente ejemplo. Escala de intervalo.
Esta escala nos permite conocer la distancia o diferencia que existe entre un tipo de situación. El 0 tiene valor. A continuación, el ejemplo. Escala de razón. Se utilizan números para indicar posiciones relativas de los objetos. Posee todas las propiedades de las escalas anteriores para determinar edad, ingresos, costos, ventas, etc. El valor 0 representa ausencia de las características que se miden, como se muestra en la siguiente escala. Por último, se procede con el análisis de datos como la acción esencial, donde los datos son muy variados, pero en esencia consisten en las observaciones del investigador y narraciones de los participantes. En este caso, el análisis se dará desde un enfoque cualitativo,